Dr. File. Sin duda, uno de los personajes de la historia universal más reconocidos en el mundo es Jesús, protagonista de religiones, milagros, mitos y rastros de su existencia. Ha logrado estar presente en todos los países de alguna u otra forma. Hijo de José y María y nacido en un pesebre rodeado de animales, con una humilde infancia comenzó la vida de uno de los hombres más poderosos y controversiales de todos los tiempos. El mismo que, según el Nuevo Testamento, logró convertir el agua en vino, multiplicar el pan y curar leprosos. Su famosa figura ha estado presente en distintas religiones de distintas maneras. En el cristianismo como el Mesías, para los judíos y el Islam como un profeta, y en otros credos como los evangélicos, testigos de Jehová o anglicanos. Y si bien en la Biblia se describen muchos parajes de su vida, los episodios de su infancia suelen desconocerse por completo. Esta noche nos adentraremos en ese periodo de vida desconocido de Jesucristo. Conoceremos qué dicen algunos escritos respecto a su infancia, cómo fue creciendo, dónde se desarrolló y cómo describían su personalidad. Todo junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. La desconocida infancia de Jesús. Doc, quiero saber cuáles son nuestras fuentes para la próxima hora de discusión sobre estos primeros años, este primer caminar de Jesús en la tierra. Mira, uno tiene que decir que sobre la infancia de Jesús, que es una etapa clave en toda la formación del arquetipo del profeta que fue Jesús, toda esa primera infancia, los documentos canónicos que están en la Biblia en este sentido son muy parcos. Hablan un poquito de la anunciación, del nacimiento, de la matanza de los inocentes, de la huida a Egipto, de la circuncisión de Jesús, pero son en realidad muy poco lo que uno puede extraer de los primeros 13 años de Jesús. En este sentido, los únicos evangelistas que hablan dentro de la Biblia es Mateo y Lucas, y sin embargo Marcos y Juan, la etapa de la infancia de Jesús es inexistente, Ignacio. Eso es muy relevante porque Lucas se declara: crecía en edad, sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Prácticamente sería todo. En consecuencia, nosotros vamos a entrar en tierra incógnita para la creencia cristiana, en gran medida, y sobre todo a partir de los llamados evangelios de la infancia de Jesús, que son evangelios no reconocidos no aceptados dentro del canon de la iglesia. Pero es verdad que estos evangelios que yo toco con mis manos, queridos amigos acá, que los tengo acá, que se refieren a la infancia de Jesús y que son, entre algunos que puedo mencionar, el protoevangelio de Santiago del siglo II, 150, el pseudo Mateo, la natividad de la Virgen, la natividad de Jesucristo, el libro armenio de la infancia, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de Tomás, el israelita, el israelita o el pseudo Tomás del siglo II, junto con la historia de José el carpintero, que son evangelios. Ahora, en la historia de José el carpintero no hay ninguna alusión a Jesús, pero habla de José el carpintero. Todos estos evangelios son los con los cuales nosotros vamos a reconstruir, parte de las dimensiones del misterio de la infancia. Y decir lo siguiente, que muchos de estos evangelios eran muy populares en el siglo VI y que fueron reconocidos después, aceptados por la iglesia en el siglo XIII, pero no incluidos en el canon. Son aceptados porque eran muy populares y fueron traducidos no solamente del griego al latín, sino que también incluso se llegaron a traducir al francés
Entonces, estamos hablando de las fuentes, no digamos apócrifas, no reconocidas, pero aceptadas por la Iglesia a partir de la infancia de Jesús, Ignacio. Por lo tanto, muy relevante, porque durante muchísimo tiempo fueron desconocidas y hoy día en como siempre digo, en esta especie de renacer de la figura de Jesús, nosotros vamos a ir poniendo y bueno, haciendo un trabajo de lectura muy importante. Las fuentes son esas, Ignacio. El más tardío, Pseudo Tomás, del 150 aproximadamente, y el protoevangelio de Santiago. Incluso, Ignacio, todo lo que es el culto mariano tiene sus bases en la Natividad de la Virgen, que son evangelios de esta época del siglo VI, del 500. Ahí es donde se fundamenta. Y que, como lo dije, dentro del cristianismo, del primer cristianismo, siglo VI estoy hablando, eran muy populares y al mismo tiempo, incurren muchos en la exaltación y también en la apología, es decir, se exalta también la figura de Jesús. Por eso son relatos muy legendarios. Pero al hablar de relatos legendarios, mira, es posible que los escribas también hayan querido transmitir ciertas verdades a través del género de la leyenda y no de la historia erudita, por ejemplo, así. Entonces, son valiosos, Ignacio. No es cuestión, como siempre digo, no hay que votar estas cosas y cerrarse, porque los misterios y la sabiduría que hay detrás es la que vamos a comenzar a conocer ahora, Ignacio. Y arrancamos, por supuesto, desde el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Primero, obviamente a partir de estos evangelios, los he cotejado también con otros documentos súper secretos que guardo en mi corazón, y a partir de eso voy a hacer esta lectura de la infancia de Jesús, querido Ignacio, siempre con tolerancia con todo el mundo, que es mi forma de ver las cosas. Entonces, el nacimiento de Jesús. Primero, ¿cuándo nació Jesús? Uno tiene que decir, Ignacio, que habría nacido, por poner una fecha referencial, el día 21 de agosto del año -7 o del 7 antes de Cristo, y aparentemente en Belén. Y no un 24 a 25 de diciembre. Descartado según lo que estamos sosteniendo. No, nació un 21 de agosto porque habría sido un verano. Algunos plantean que fue a mediodía. Bueno, es posible, pero vamos a ir observando y nosotros vamos a partir del nacimiento, no de lo que ocurrió antes entre José y María. Lo primero, llegaron José y María a 3 leguas de Belén según los documentos y no se sabe si iban en una burra o en una yegua, Ignacio. Primer detalle, importante, ¿por qué? Porque cuando se celebra el nacimiento, ¿en qué pones a Jesús con burro, María? Siempre. En un burro siempre, aparentemente, pero no se sabe con exactitud si también era una yegua, ¿ya? Y pues bien, llegando a 3 leguas de Belén, María le pidió a José, por favor, que la bajara de la burra, porque lo que está adentro de ella la presiona para salir a la luz, según el protoevangelio de Santiago. Y aquí viene un detalle, uno de los primeros detalles, Ignacio, de todas estas cosas, porque dice, y la hizo bajar de la burra, y le dijo, ¿dónde podría llevarte y resguardar tu pudor? Le dice José, porque en este lugar está desierto. Recordemos que Belén, a pocos kilómetros de Jerusalén, era uno de los lugares más pobres de todo aquel tiempo de Jesús. Y encontró allí mismo una gruta y la hizo entrar y dejó cerca de ellos a sus hijos. Y saliendo fue a buscar una comadrona judía al país de Belén. Detalle importantísimo. Jesús habría nacido en una gruta, Ignacio, en una cueva, porque en Belén la mayoría vivía en cuevas y en grutas en aquel tiempo.
Detalles fantásticos, Ignacio. Detalles valiosos para ir reconstruyendo este enigma eterno que es el enigma de Jesús, sobre todo para el mundo cristiano. Entonces, en una gruta que se repite en muchas partes. Pero el otro detalle, José la hizo entrar y dejó cerca de ella a sus hijos. O sea, según este protoevangelio, iba María, Jesús y los hijos de José acompañándolos. Mira. Fantásticos documentos. Y es posible que hayan sido 3 de los 4 hijos de Jesús que acompañaron, bueno, en este pasaje a María en Belén. Dos datos tremendamente relevantes. Ya no hablamos de un establo y un pesebre, sino que hablamos de una cueva, de una gruta. Y un José acompañado de sus hijos. Lo dicen acá. Fantástico, Ignacio. Bueno, mira, y dice aquí, y ella me preguntó, ¿y quién es la que va a...? Y fue a buscar una comadrona. Y bueno, y ella me preguntó, ¿y quién es la que va a dar a luz en la gruta? Se repite la gruta. Hay otro pasaje. Obviamente voy a ir extrayendo los que me parecen para esta lectura los más relevantes. Y llegaron a la gruta y he aquí una nube. José con la comadrona judía llegan a la gruta, pero he aquí una nube luminosa, la cubría con su sombra. Y la comadrona exclama, mi alma ha sido exaltada hoy porque mis ojos han visto prodigios asombrosos, ya que ha nacido la salvación para Israel. Muy importante este pasaje, Ignacio, porque los documentos que uno tiene en general califican a Jesús como el Salvador de Israel. En otras palabras, como el Mesías de Israel, Jesús, Ignacio. En consecuencia, uno tiene que preguntarse también, bueno, ¿es un asunto relevante para el genio y para la teología de Israel y judía? Si es realmente o si fue realmente Jesús el verdadero Mesías, que después Israel no lo reconoció, porque el texto dice la salvación para Israel. Es muy relevante esto, Ignacio, para el corazón del genio de Israel, bueno, quizá muchas de sus penurias para algunos están en no haber reconocido a Jesús. El texto dice que era la salvación para Israel. Muy relevante, Ignacio, muy relevante, porque han pasado 2000 años y el Mesías de Israel no aparece. E incluso, bueno, otro pasaje dentro de esta primera etapa del nacimiento, justo cuando se llega ahí, y repentinamente la luz se desvaneció encima de la gruta y apareció una gran luz dentro de ella hasta el punto que nuestros ojos no podían soportarla. Y poco después esta luz se desvaneció. Justo en el momento en que apareció el niño y tomó el pecho de su madre, y la comadrona exclamó, hoy es un gran día porque he visto un espectáculo nuevo. Jesús, en consecuencia, nace sin asistencia más que de su madre y quizá con la compañía de los hijos de José. Nace solo Jesús en ese sentido. Nadie lo asistió, más que una luz. Luego del nacimiento, Doc, ¿dónde se establece esta familia? Bueno, junto al recién nacido, por supuesto. Exactamente al día siguiente, en el día 2 después del nacimiento, José va a buscar posada a Belén. Y encuentra una posada y según esto pasa 3 semanas en una posada. Por lo tanto es posible que en el día 3 después del nacimiento Jesús haya pasado un pesebre. Pero es después del nacimiento, Ignacio, ¿ya? Así que ahí uno puede meter el pesebre, pero Jesús, según esto, nace en una gruta muy relevante. Después, al 8º día fue circuncidado y es llamado, en este sentido, Josué o Jesús. Y bueno, como se sabe claramente,
al año de vida, según los documentos, ocurre, bueno, la amenaza y el envío a matar de los inocentes de Herodes, que le habría sido avisado por Zacarías. Zacarías e Isabel son los padres de Juan el Bautista, primo en este sentido de Jesús. Y Zacarías de Jerusalén le mandó avisar que iban a matar a los niños menores de 2 años, y también aparentemente les pasó algo de dinero para que huyeran de esta matanza de los inocentes. En consecuencia, tomaron un día antes, aparentemente, camino a todo lo que es Egipto. La matanza de los inocentes, según los datos que uno tiene, ocurrió en toda esa región de Belén, y habría asesinado Herodes a 16 niños solo en Belén. Por lo tanto, muy importante. Ahora, toman camino la familia rumbo a Egipto. Y aquí es muy importante porque ellos van a pasar por todo lo que es Memphis. Memphis es el Cairo actual. ¿En qué condiciones se hace este viaje? Doc, considerando este espectáculo macabro de una matanza masiva de recién nacidos. En condiciones de, mira, uno puede deducir de acá de mucho temor. De temor por parte de que ellos sabían que era un niño elegido. Era un niño, lo que se llaman niños del destino. Y también un nazir, es decir, un primogénito con un voto político y religioso a Jesús. Era en este sentido un elegido para una misión muy importante, según lo que María pensaba sobre todo en ese momento. José dudaba también en un primer momento. Recuerda que en un momento dado, según las tradiciones, intenta repudiar a María. Sin embargo, van a caminar y van a partir arrancando, Ignacio. ¿Por qué la tradición dice que José repudia a María en un instante? Por el asunto de la virginidad. Desconfía. Desconfía. Así de simple. Desconfía y bueno, después la reconoce. Pero cuando parten a Egipto, ellos, y según al menos lo que me tocó investigar en terreno, hospedan unos pocos días cerca de Memphis, en el actual Cairo. Es el lugar donde hasta el día de hoy se ha construido una iglesia, que es la iglesia donde habría hospedado la familia, que es esta que estamos viendo acá, donde me tocó estar, querido Ignacio. Esta es la iglesia que se construyó en el Cairo debido a este paso de la familia por esta región de Egipto. Estuvieron pocos días ahí, pero se construye esta iglesia que es muy hermosa y que es muy visitada en uno de los barrios coptos de Egipto, de todo lo que es el Cairo, Ignacio. Ahí me tocó estar, querido Ignacio, recorriendo y explorando esta vida de Jesús. Pues bien, están ahí y después se dirigen a Alejandría. ¿Qué representaba Alejandría en aquel entonces? Alejandría representaba la ciudad más cosmopolita, de mayor pensamiento. Piensa tú en la biblioteca de Alejandría, construida, es decir, era un centro intelectual cosmopolita, recibía barcos de todo el Mediterráneo y de más allá también. El mayor centro de encuentro cultural de la época. El mayor centro cultural de la época, como tú lo dijiste. Y ahí Jesús vivieron unos 3 años aproximadamente, y siempre, según lo que se cuenta, José y María escondieron la identidad de este primogénito elegido a todas las personas, pero sí finalmente se la revelaron a unos parientes que tenía José. José, en aquel lugar de Alejandría, por cierto, llegó y aprendió carpintería, y después fue capataz de una obra, de una construcción estatal que se estaba haciendo. Así que ahí aprendió carpintería, según estas tradiciones, todo lo que es
José. Al final, poco antes de partir de Alejandría, la familia que tenían José le dicen que se quedara Jesús ahí porque ya sabían que era un hijo elegido, o que se quedaran en Memphis o en Alejandría, porque iban a tener un mejor futuro que volver, por ejemplo, a Belén. Sin embargo, no aceptaron. En consecuencia, esta familia de José le habría regalado un texto con las antiguas con las antiguas escrituras hebreas, pero traducido al griego. Es muy importante porque un libro así con las tradiciones hebreas traducidos al griego es una joya en aquel tiempo, es valiosísima, sobre todo en un universo analfabeto. Entonces le entregan una herramienta que va a ser vital después en toda esta formación de Jesús. Importantísimo. Bueno, sea lo que sea, toman un barco aparentemente dispuesto por un amigo que se llamaba Esraeón, y toman el barco y se dirigen a Jope o Jaffa, que es un puerto que queda al sur del actual Tel Aviv. Y ahí se bajan. En aquel entonces Jesús tenía 3 años cuando vuelve a Israel y se dirigen a Belén. Esa fue la primera parada después de Jope o Jaffa, Belén. En Belén están, y según todo esto, María aparentemente se quería quedar en Belén, pero José la convenció de volver en este sentido a Nazaret. Por lo tanto, según esto, en el mes de octubre del año 4 antes de Cristo, toman camino de Belén a Nazaret, donde por primera vez en los 3 primeros años de Jesús va a encontrar una casa, un hogar estable en este sentido, ya llegando a la ciudad de Galilea. Galilea muy importante, Nazaret muy importante en este sentido porque es muy probable que después se le conoció como Nazaret, pero es posible que esta región de Galilea no haya tenido el nombre de Nazaret en aquel entonces porque no hay registros de ninguna ciudad que se llamaba Nazaret en aquellos tiempos de hace 2000 años, pero sí después tomó el nombre de Nazaret, esta región donde está. ¿Qué sucede a partir de los 4 años de Jesús? Seguimos desclasificando la infancia de Jesucristo en esta noche de Mentiras Verdaderas junto a Dr. File. Hacemos un breve alto y seguimos con más. Aprovecha de comentar y hacer tus preguntas a través de nuestras redes sociales. Descubrimos y desclasificamos los primeros años de vida de Jesús en la tierra, desde su nacimiento hasta acercarse a su preadolescencia. Doc, Jesús ha cumplido los 4 años de vida. Queremos saber cuál es su contexto familiar y cómo comienza a dar sus primeros pasos como un niño. 4 años, 3 antes de Cristo en términos de la datación. Llegan a Nazaret. Jesús tiene excelente salud en ese sentido, estaba lleno de entusiasmo y era un niño alegre según cuentan las tradiciones. Ahí en Nazaret conoció a Jacob. Jacob va a ser un niño de su edad, que siempre lo va a acompañar y va a ser de alguna forma su mejor amigo hasta, al menos durante toda la infancia. Y Jacob de alguna forma es un gran campeón, se autodenomina un campeón porque después lo va a defender en muchas ocasiones a Jesús. Pues aquel año 3 antes de Cristo, el 2 de abril, María tiene a Santiago, que es el primer hermano de Jesús. Importantísimo episodio, porque Jesús sí tuvo hermanos. Santiago, el primero, y se alegró muchísimo Jesús y lo acompañaba y se cuenta que lo miraba muchísimo. En el momento en que José también establece un taller, sobre todo para las paradas de las caravanas de que llegaban a Nazaret. En ese taller no solamente trabajaba el cuero, los yugos
como carpintero, sino que también los arados, la lona, la soga. Eso era el trabajo que tenía en la parada de las caravanas prácticamente. Nombro las caravanas porque va a ser muy importante el lugar donde va a vivir Jesús. Jesús vive en Nazaret y uno siempre tiene que recordar que uno es hijo de su entorno y de su tiempo, como lo vamos a ir viendo. Doc, Jesús se convierte en un aprendiz en el arte de la carpintería, en esta artesanía de su padre, o se mantiene al margen del sustento familiar, básicamente. Mira, en un principio, según la tradición, hasta los primeros 5 años, la educación sobre todo es de la madre, pero después pasa a ser de José. Y José se transforma en el gran maestro de Jesús, su padre, durante, toda esta infancia, en gran medida después de los 5 años. Ahora, en este tiempo hay muchos pasajes de estos evangelios de la infancia donde aparece Jesús que va a dar muerte a otros niños y otras personas. ¿Va a dar muerte a otros niños? Efectivamente, entonces muchas personas, uno tiene que aclarar estas cosas porque ¿qué es lo que sucede? Y precisamente en el año 4, según todo esto, cuando tenía 4 años, ocurre que Jesús, según los textos, estaba jugando en el río Jordán y había hecho unos canales de agua, pero uno de los niños, hijo del diablo, según los documentos, que es la natividad de nuestro Señor, dice, estudió por envidia los accesos de agua de los hoyos y destruyó el trabajo de Jesús. Entonces Jesús le dijo, caiga la desgracia sobre ti, hijo de la muerte, hijo de Satán, ¿destruyes lo que yo hago? Y en el instante el culpable murió. Entonces a mí me han preguntado, ¿cómo? Polémico, pues, Ignacio. Polémico, porque según los textos después María y José se consternan y le dicen, ¿cómo es posible lo que has hecho? Y en el pasaje dice, Jesús dice, se acerca después de que lo reprende su mamá y le dice, ¿cómo es posible? Y dice, se acerca a este niño muerto y le dice, en pie, hijo de la iniquidad, no eres digno de entrar en el reposo de mi padre por haber estropeado mi trabajo. El muerto se levantó y se fue. ¿Cómo uno se explica ese pasaje? Y no es el único pasaje, Ignacio. En otra ocasión a Jesús pequeño lo topan y con la palabra mata a otro según los evangelios. ¿Cómo te lo explicas, Ignacio? Qué increíble. ¿Cómo te lo explicas, Ignacio? Inexplicable. No sé si esto podría ser considerado ya a sus 4 años como un primer milagro, ¿no? Le da muerte a un niño y lo resucita acto seguido. Mira, uno tiene que decir lo siguiente. Estos textos, prácticamente del 500 después de Cristo, son exaltaciones legendarias de ciertos pasajes que son reales de la vida de Jesús. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Jesús en realidad? Que Jesús, con un grupo de amigos, que a los 10 años eran 7 amigos, y Jesús lideraba a todos estos amigos, eran muy creativos para jugar, Ignacio. Entonces uno no puede descartar que a partir de estos episodios muchos de estos niños hayan hecho un espectáculo para impresionar a los padres, y Jesús, como era el líder y en este sentido el nazir, el primogénito, los haya de alguna forma despertado mágicamente. Entonces, en realidad no es que los haya matado físicamente, sino que, por un lado, es posible que hayan sido juegos de niños, Ignacio, que después, claro, consternan en un momento dado. Imagínate un niño muerto, se hace el muerto y después Jesús lo resucita. Se repiten estos pasajes, pero según lo que uno sabe, eran muy creativos para jugar estos niños, Ignacio, y muy alegres, y en ocasiones asustaban a los más grandes, haciéndose algunos los muertos y Jesús resucitándolos. Así que al menos uno tiene que decir eso, porque si uno lo lee en el contexto de que esto es un milagro, bueno, Jesús habría matado a varios
según estos evangelios de la infancia, durante ese tiempo. En el año 2 a.C., cuando Jesús tiene 5 años, importante episodio, Ignacio, porque poco antes de su cumpleaños nació Miriam, que es la segunda hermana de Jesús. Santiago y Miriam. Santiago Sus y dos Miriam. hermanos. Y según esto, Miriam nació el 2 de julio. Ahí cuando tenía 5 años, y después del nacimiento de Miriam, es la primera vez que Jesús tiene una conversación muy seria con José. Porque le pregunta cómo nacen los hijos. Se pregunta eso. Entonces, es en este momento cuando, de alguna forma, la educación de Jesús pasa a las manos de José. Justo a los 5 años, coincidiendo con el nacimiento de Miriam, quien va a ser el gran, en este sentido, maestro de Jesús en su educación, va a ser José. María lo va a enseñar todo lo que es en la casa, al interior del hogar. De hecho, también le enseña gran parte de la oración que hace Jesús, se la enseña en gran parte María. María es la que se da cuenta de esas cosas, y todo lo que es afuera, a los 5 años, es José. Entonces, eso, si esto es así, toma la educación formal, muy importante, y también a los 5 años, José le habría puesto en el techo de la casa unos cajones de arena donde Jesús habría comenzado a aprender a escribir arameo y griego primero, que son los dos principales idiomas, el arameo original y el griego, que es sobre todo el de un lugar de muchísima confluencia de caravanas. Entonces el griego, la influencia, recordemos que estamos bajo el imperio romano, un imperio helénico en ese sentido. Entonces el griego, muy importante. En el 6º año, que es en el año 1 antes de Cristo, según las tradiciones, ocurrió un terremoto en toda la región de Nazaret. Y según lo que se cuenta, Jesús, sufrió su primera desilusión, porque le preguntó a José y María, ¿cómo se producen los terremotos? Y ellos no supieron responder. Entonces, claro, es el momento donde los padres no tienen todas las respuestas sobre estos movimientos telúricos poderosísimos. Pero al mismo tiempo, Jesús se va desprendiendo desde esa edad de la idea de que esto haya sido producto de fuerzas espirituales. Él, al menos eso está, según los documentos, bastante establecido. O sea, no le atribuyó este terremoto a fuerzas divinas, sino que, estaba explorando en aquel tiempo. También es en este año, cuando tiene 6 años, donde se manifiestan sus primeros rasgos de gran filósofo, porque se cuenta que durante el día observaba las plantas y estudiaba las flores, y durante la noche contemplaba las estrellas. Y esto es relevante porque el filósofo es contemplativo por naturaleza, Ignacio. Entonces, estos son impulsos innatos de lo que va a ser el arquetipo de este gran profeta, porque este profeta es un filósofo, y para filosofar bien y construir su enseñanza tenía que manifestar estas contemplaciones de las plantas y después de las estrellas. Importantísimo, Ignacio, importantísimo. Después, en el año 7, cuando él tiene 7, es decir, en el año 1 antes de Cristo, es un año clave. ¿Por qué? Porque ocurre un accidente, y según la infancia es en el único año donde Jesús experimenta un accidente que consistió en que en un momento dado de una tormenta de arena se cayó de la escalera de su casa. Pero fíjate cómo es la tradición, porque claro, esto es lo que habría ocurrido. Se cae de la escalera debido a esta tormenta de arena,
Sin embargo, las tradiciones toman este episodio y lo exaltan. Y lo exaltan de una manera tan impresionante, porque fíjate lo que te dice este otro evangelio, que dice: un sábado, mientras Jesús jugaba con los niños en la terraza de una casa, que en realidad era la casa de él, donde él mismo se cayó, sucedió que uno de los niños, empujando a otro, lo hizo caer de lo alto de la terraza al suelo y murió. Los padres del muerto, que no habían presenciado el accidente, se resolvieron contra María y contra José, diciéndole: vuestro hijo ha hecho caer al nuestro al suelo y le ha causado la muerte. ¿Y qué es lo que sucede? Doc, hacemos un breve alto y a la vuelta averiguamos qué sucedió tras este macabro episodio. Seguimos revisando episodios desconocidos de la infancia de Jesús. Estás en Mentiras Verdaderas, no te vayas. Hashtag DrFileMB, @Mentiras la red, capítulo imperdible. A esta hora de la noche discutimos y desclasificamos información para muchos inédita en torno a los primeros días, los primeros pasos, los primeros años de vida de Jesús en la tierra. Jesús, con 6 años, enfrenta una situación, digamos, dramática, ¿no? Es acusado de matar a otro niño. Sí, de haberlo arrojado por la escalera. Y María le pregunta: dime tú si eres el que ha arrojado al suelo a este niño. Y Jesús baja inmediatamente de la terraza y llama al niño por su nombre, le dice: Zenón. Este respondió: Señor. Estaba muerto y le dijo: Señor. Jesús le dijo: ¿soy yo el que te ha arrojado del suelo desde lo alto de la terraza? Y el otro respondió: no, Señor. La familia, maravillada, dijo: Jesús hizo un milagro. Entonces, a partir de un episodio que le ocurre a Jesús, después se exalta este episodio. Un episodio doméstico. Efectivamente. Se exalta y se convierte en un milagro. Y uno no tiene que descartar la imaginación de los niños para jugar. Es posible que algunos de este grupo de Jesús se hayan hecho los muertos y Jesús los resucitaba y todos quedaban maravillados. Es posible también, uno no lo puede descartar. Ese mismo año séptimo, el séptimo de Jesús, nació José. El miércoles 16 de marzo, el tercer hermano de Jesús. Santiago, Miriam y José. Efectivamente. Y año clave, como te dije, ¿por qué? Porque Jesús a los 7 años ingresó a la escuela de la sinagoga de Nazaret. ¿Qué sucede en la escuela de la sinagoga? Esto es muy relevante para entender el gran mensaje de Jesús, querido Ignacio. Porque en aquel tiempo en Israel habían alrededor de 24 grandes lugares donde se estudiaba las tradiciones hebreas antiguas. Uno de estos 24 lugares era la sinagoga de Nazaret. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Nazaret responde a un entorno de muchas caravanas. Muchas personas visitaban Nazaret. En consecuencia, la interpretación y las lecturas de todas las escrituras de Israel era mucho más liberal de lo que ocurría en Jerusalén. Esto es clave, Ignacio, porque Jesús se va a formar su pensamiento en un lugar mucho más liberal que la ortodoxia de Jerusalén. Y de hecho, se va a transformar Jesús a partir de este entorno donde vive en un enemigo de, recuerda, la jerarquía del templo de Jerusalén. Ahora, la tradición, entonces, en la sinagoga, en la escuela de la sinagoga de Nazaret, es mucho más liberal, a tal grado que durante ese tiempo se decía, Ignacio, ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Nada. ¿Por qué? Porque la interpretación era liberal debido a todas estas caravanas de diferentes partes del mundo, griegos y otros tantos del Oriente que llegaban ahí. A tal grado que también después se dijo: nada bueno puede salir de Belén, porque uno tiene que recordar que todos los escritores judíos posteriores a Jesús
lo tratan bastante peyorativamente. Primero, no lo reconocen, participan, recordemos, en la crucifixión. Entonces, es muy relevante. ¿Por qué? Porque Jesús, su pensamiento, en realidad no va a ser ortodoxo. La misión de Jesús no va a ser una misión ortodoxa de Israel, sino que va a ir tomando propiamente tal, a partir de una base hebrea, de las escrituras hebreas, va a ir tomando conocimientos y sabidurías de muchas partes del mundo, con una interpretación más liberal para desarrollar su enseñanza y su doctrina. ¿Por qué esto es relevante para todos los amigos en casa? Porque todos los grandes profetas han sido sincréticos, Ignacio. Es decir, no se quedan con uno, sino que toman de muchas partes. Y eso se debió a Nazaret. Doc, ¿qué dicen las Escrituras en torno a la relación que tenía Jesús con sus padres, con José y con María? Tenía una muy buena relación, Ignacio. En general, siempre fue un hijo ejemplar en ese sentido. Un hijo ejemplar. Ayudaba a su madre con los niños y ayudaba a su padre. En este séptimo año comienzan muchos viajes con José a diferentes partes, no muy lejanas, pero comienza a aprender muchísimo. Y también aprendió en este año séptimo a ordeñar las vacas, a cuidar animales, a hacer queso y también a usar el telar. Y también, por cierto, con Jacobo hacían figuras de arcilla. Muy relevante, Ignacio, como vamos a ir viendo. Un niño muy hábil. Hábil, y era un niño ejemplar en ese sentido. Solamente ahí recuerdo una vez en que José se enojó realmente, según al menos lo que uno dice, que lo que uno sabe, con Jesús. Ya lo vamos a ver. Pero en el año octavo aprendió matemáticas con ya estando en la escuela, con un profesor de Damasco. Aprendió proporciones, distancias y también los números. Y en ese año octavo comenzó a tocar el arpa, Ignacio. Mira, primer antecedente de un Jesús que se acerca a algún instrumento. A un instrumento musical. Y ya para los 11 años era un habilidoso, arpista. Incluso hay un gran libro, Ignacio, que se llama Arpas Sagradas, que, narran parte de esta historia que uno va reconstruyendo. Pero ya cuando tiene 8 años, exactamente el 2 después de Cristo, comienza a hacerle preguntas embarazosas al chazán, es decir, al maestro de la escuela. Y es en este año también, el 14 de abril del año 2, que nació Simón, su cuarto hermano, Ignacio. 4 hermanos van, importantísimo. En este año octavo también ya comienza Jesús a manifestarse debido a estas preguntas que va haciendo, que él va a tener un pensamiento original y no de la ortodoxia hebrea. A tal grado que llegó un sacerdote de Jerusalén que vino a visitar a Jesús porque él aprendió inmediatamente, tan pronto entró a leer hebreo. Entonces muchas veces le pedían que leyera las escrituras a Jesús desde pequeñito. Entonces le pidió a José y María, este sacerdote, llevárselo de Nazaret a Jerusalén para que estudiara en la ortodoxia. María aparentemente estuvo de acuerdo en un principio. Y aquí es también donde aparece su padre, José, porque José dijo que no le iba a permitir. Esto es clave en la formación de Jesús. ¿Por qué? Porque Nazaret es un ambiente de mayor libertad para interpretar y para estudiar, porque no solamente recibía las enseñanzas babilónicas de la interpretación de las escrituras hebreas, sino que también toda la influencia helénica, debido a la libertad que había para estudiar en ese sentido, en lo que estoy hablando, en todo lo que es Nazaret.
muy importante. La doctrina de Jesús es una doctrina sincrética, Ignacio, que les quede claro a todos los amigos en casa, siempre, Ignacio. ¿Por qué el padre se negaba? ¿Por qué José no quería? Porque observó esto que te estaba diciendo, la ortodoxia, es decir, una interpretación muy rigurosa del templo de Jerusalén. No estuvo de acuerdo con eso, querido Ignacio. Por eso, año 9 de Jesús, 3 después de Cristo, se atrevió por primera vez a discutirle al Chazam en Jerusalén. Y se generó un debate muy importante sobre las imágenes, Ignacio. ¿Por qué? Porque a Jesús le gustaba dibujar. A Jesús le gustaba hacer, junto con Jacob y su padre, que era un ceramista y que era socio también de José, el padre de Jacob, le gustaban hacer figuras de arcilla. Y este ceramista les pasaba arcilla. ¿Por qué? Porque así, de alguna forma, expresaban y le daban rienda suelta a la imaginación, haciendo figuras de arcilla. Sin embargo, la ley hebrea lo prohibía hacer imágenes. ¿Por qué razón? Bueno, porque no podía, así estaba establecido, no a las imágenes. Las razones son quizá que las imágenes no pueden expresar lo que es Dios. Entonces una imagen siempre va a ser una reducción de la divinidad. Bueno, hay muchas, pero se enfrenta en ese sentido a su padre, al Chazam, que es efectivamente el maestro de la sinagoga. Y se genera una controversia, porque hay algunos padres que ven en Jesús a un niño sin mayor, digamos, sin ninguna mala intención, pero otros ya comenzaron a tratarlo de blasfemo a Jesús. Uno tiene que saber que Jesús, debido a su enseñanza y a esta formación arquetípica mucho más liberal, querido Ignacio, fue tratado de charlatán, blasfemo, y fue crucificado. ¿Por qué? Porque no se iba a pegar y no se apegó a la ortodoxia. Fue un rebelde. Un rebelde, pues, por supuesto que sí. Calificado de charlatán, calificado de blasfemo, y fue muy polémico, por eso lo digo. Ahora, esto está registrado también en los pasajes, pero a partir de este episodio se cuentan unos pasajes, por ejemplo, del pseudo Tomás, que Jesús hizo unos pajarillos de arcilla y que llega José y le dice: ¿cómo lo hiciste? Bueno, y los hace volar con sus palabras y salen volando los pajarillos de arcilla. Sea lo que sea, se exalta esto. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estuvo, mira, aunque aceptó lo que dijo José, porque le dijo José: no hagas más dibujos. Y Jesús nunca más, después de este año, volvió a hacer un dibujo como aparece aquí en pantalla y que recuerda este pasaje. Claro, una representación de lo que podríamos considerar un milagro. Un milagro, pero que es una exaltación. Jesús siempre quiso dibujar y le gustaba el dibujo e incluso modelar objetos. Y aunque le hizo caso a José, él siempre pensó que no era malo dibujar ni hacer estos objetos. Importantísimo. Y el 13 de septiembre del año 3 después de Cristo nació Marta, querido Ignacio, quinto hermano, segunda hermana de Jesús. Qué locura. 5 hermanos Jesús. Segunda hermana, claro, segunda hermana mujer después de Miriam. Así es, pues. Así que entramos en el 10º año. 10º año que corresponde al año 4 después de Cristo. Y es en este año... Doc, antes de entrar a ese 10º año de vida de Jesús, hacemos un breve alto. Seguimos recorriendo pasajes desconocidos de la infancia de Jesús. Noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Año 10 en la vida de Jesús, 4 después de Cristo. Jesús toma conciencia de que su misión va a ser una misión muy especial en la tierra.
Y también comienzan sus primeros enfrentamientos contra otros jóvenes. ¿Por qué? Porque él entra a la escuela avanzada de la sinagoga y muchos otros que son más grandes a veces lo agreden hasta físicamente. Él, junto a un grupo de 7 amigos, liderado por Jesús, los va a enfrentar. Y también va a ser Jacob, quien muchas veces se proclama autocampeón y va a defender físicamente a Jesús. En este sentido, está claro para Jesús que él va a representar una nueva orden espiritual para todo el contexto, porque va a ser un cuestionador de las tradiciones bajo su interpretación liberal. Año 11, 5 después de Cristo, nace, por cierto, el 24 de junio del 5 después de Cristo nació Judá, el 6º hermano de Jesús. 6º hermano. Y muy importante, ¿por qué? Porque María tuvo complicaciones. En consecuencia, José se tuvo que quedar en la casa, Jesús ayudar muchísimo, también en el trabajo a Jesús, y es este año, en el año 11, ya dándose cuenta que tenía una misión, donde fue el último año que disfrutó de los juegos como niño, debido a todo esto que había vivido en el 6º parto en el 7º parto de María, 6º hermano de Jesús. Ahora, Jesús con José van a visitar Escítópolis. Escítópolis es una ciudad griega que le impactó muchísimo a Jesús. No solamente el anfiteatro, sino que también los juegos y las exhibiciones que hacían en esta ciudad griega de todas las habilidades atléticas. En consecuencia, cuando regresan a Nazaret, Jesús dice que incluso que está bien los anfiteatros y que está bien los deportes. Es el único momento donde José se enojó realmente con Jesús y le dijo que no te oiga más decir esto, que te gusta el anfiteatro griego. Después se daría cuenta Jesús, porque los espectáculos que se hacían en el anfiteatro griego no todos eran de lo mejor también, pero siempre Jesús apoyó el deporte, importantísimo, que lo extrajo de esa visita a Escítópolis, ¿ya? Ahora, es en este año, 11 años, un Jesús vigoroso, bien desarrollado, optimista, donde comienza a tener sus más profundas estados de contemplación y meditación, muy seria, ya que concibe que su misión es una misión divina. Llegado este momento, a los 11 años, él va a concebir quizá el gran mensaje para toda la cristiandad, que va a marcar un antes y un después. Porque dice lo siguiente, Ignacio, a los 11 años. Es una grave blasfemia, dice, y piensa Jesús, atribuirle a Dios la cólera, la ira, que son propios de las atrasadas criaturas de la tierra. Es decir, no concibe un Dios de la ira. Dice, el verdadero Dios es esencia, luz, una vibración eterna, inmutable. ¿Puede encolerizarse la esencia, la luz, la vibración? Y le dice a los otros, digamos, adversarios, niños, vosotros no conocéis al Padre Celestial, porque sois cobardes y estáis llenos de miedo e ira. No os enojéis, les dijo, porque Dios dice siempre la verdad. Dios es divina sabiduría, eterno enigma. Entonces, es a los 11 años donde concibe que el verdadero Dios no es el Dios de la guerra, Ignacio, no es el Dios de la ira, y que al contrario, ese Dios es propio de las atrasadas criaturas de la tierra, en oposición al Dios del templo de Jerusalén, Ignacio, y en oposición al Dios del Antiguo Testamento,
a los 11 años, Ignacio. Siempre vemos a un Jesús en todo su proceso de infancia con bastante convicción frente a lo que hace, ¿no? Pero ¿hubo algún minuto de tribulaciones? ¿Jesús dudó de su misión en la tierra? A los 12 años, Ignacio. A los 12 años tuvo duda e inseguridad respecto de su misión divina y evidentemente producto de todo lo que él estaba viviendo. Pero al mismo tiempo, José y María se sentían sobrecogidos porque observaban la misión propiamente divina de Jesús. Al mismo tiempo ahí, su gran disyuntiva fue respetar precisamente las tradiciones hebreas antiguas, porque dice por un lado la ley judía, honraréis padre y madre, porque ellos te han dado la crianza y el ser. Entonces, padre y madre era como respetar la tradición ortodoxa judía, por decirlo así. Pero por otro lado, la ley judía dice, sé fiel a tus altas convicciones de verdad y rectitud. Entonces, por un lado tenía este anclaje a las tradiciones ortodoxas representadas en su padre y en su madre, y por otro lado, el alma se le dividía al darse cuenta que él iba a seguir otra verdad, una verdad mucho más liberal y que no era solamente para el mundo de Israel, sino que era para todo el mundo, Ignacio. Fundamental. Año 12, año de duda. Pero año de duda, ¿qué va a pasar rápidamente en ese sentido? Con inmensas reflexiones, porque en el año 13, séptimo después de Cristo, el 9 de enero de ese año, nació su séptimo hermano, Amós. 7 hermanos. 7 hermanos, e incluso aparentemente habría un octavo por ahí, ¿ya? Pero al menos los que tenemos en este minuto son ellos. 7 hermanos de Jesús. Y también ahí se da cuenta, después del año de la duda y después del nacimiento de Amós, Jesús se da realmente cuenta que está destinado a realizar una misión no sobre Israel, sobre la tierra. El 20 de marzo de ese año se gradúa de la sinagoga, de la escuela de Nazaret, y en consecuencia va a pasar a ser hijo de los mandamientos. Nazir, propiamente tal, va a cumplir esta misión. Lo único que le quedaba ahora era caminar junto con su papá y su mamá al templo de Jerusalén, donde de alguna forma ese pasaje en el templo de Jerusalén, donde se enfrenta Jesús a los doctores del templo de Jerusalén, van a marcar el inicio de otra etapa desconocida de Jesús, que es la etapa de los 12, 13 hasta los 30 años. Importantísimo. Jesús representa en este sentido un arquetipo propiamente tal de un gran profeta, puente entre la divinidad y el hombre. Sobre la base de una gran doctrina, va a construir su propia doctrina, tomando elementos no solamente de esto que aprendió durante la infancia. En la infancia está la semilla de lo que va a ser después Jesús, en el sentido que va a poder ser el resultado de una enseñanza mucho más liberal, mucho más acorde con lo que era su misión en la tierra, según estas tradiciones. Una misión reservada no solamente para Israel, sino para todo el mundo, Ignacio. Increíble resumen, Doc, donde hemos, a través de las escrituras, muchas de ellas no reconocidas por la tradición, indagado en los primeros 13 años de vida de Jesús en la tierra. Cómo fue forjando su carácter, cómo se fue relacionando con su familia, en especial con sus padres, y cómo se va instruyendo paso a paso, año a año, en la academia, cómo intelectualmente va forjando su futuro. Y cómo, Ignacio, relevante. Esto es lo que hemos visto en esta hora,
son apenas una dimensión de la infancia, una primera lectura de la infancia. Hay otras dimensiones y muchísimos otros pasajes. Pero en el corazón de esos 11 años estuvo el planteamiento más importante para la historia, bueno, de un mundo entero y la historia bíblica. Porque el Antiguo Testamento es de un Dios de ira, un Dios castigador. Exacto. Y lo que Él establece, es bueno recordarlo, Ignacio, es una gran blasfemia atribuir a Dios la cólera, la ira. Que estas enseñanzas de los 11 años de Jesús ojalá lleguen a todo el mundo, Ignacio, porque vivimos en un mundo que, según esto, ha endiosado a un Dios que no es el Dios de Jesús. La ira es la guerra, Ignacio. La ira es la cólera. Y en este sentido, propias de las criaturas atrasadas de la tierra, según las palabras de Jesús. Entonces, Jesús, el verdadero Dios que va a nacer a los 11 años, va a marcar todo lo que es Occidente y el Nuevo Testamento. Un Dios inmutable, esencia, luz, quietud. ¿Cómo, si es inmutable, va a justificar la guerra?